Hola. ¿Qué tal? En el año 1937, en Los Ángeles, el millonario Hannon está escribiendo una carta a un empleado de un hotel. En esa carta, confiesa haber hecho un descubrimiento muy peligroso que probablemente acabará con su vida. Cuando termina, va al salón de fiestas y le entrega la carta al barman Aston, diciéndole que alguien llamado Douglas pasará a recogerla más tarde. Tan pronto como Hannon se va a casa, Aston abre el sobre para leer la carta, lo que lo deja bastante perturbado. Poco después, Hannon llega a casa y se acuesta con su esposa. De repente, la habitación desaparece y él se despierta en un laboratorio en el año 1999. Resulta que la ciudad de 1937 y todas las personas en ella forman parte de un simulador de realidad virtual desarrollado por la empresa de Hannon. Él sale del laboratorio y va a su bar favorito, donde toma unas copas y su medicamento, mientras unos hombres extraños lo observan. Luego, usa un teléfono público para dejar un mensaje a Douglas en el contestador automático. La llamada es interrumpida por una persona misteriosa que aparece por la puerta trasera. Hannon se sorprende al verla y la sigue hasta un callejón oscuro. Cuando está a punto de contar su descubrimiento, el extraño saca un cuchillo y lo apuñala, matándolo instantáneamente. A la mañana siguiente, Douglas, protegido de Hannon, escucha los mensajes en el contestador automático antes de ir al baño, donde se horroriza al encontrar sangre en el lavabo y una camisa manchada a la basura. Uno de los mensajes es de la policía pidiéndole que vaya urgentemente a la comisaría. Douglas no escucha los otros mensajes y corre directamente allí, donde se encuentra con el detective M.C. Vine. Este le muestra un cuerpo muerto a Douglas, quien, devastado, confirma que es Hannon y responde a las preguntas del detective. Explica que trabajó para Hannon durante 6 años y que también eran amigos cercanos. Después, M.C. Vine y Douglas van a la oficina de Hannon. El detective quiere saber sobre los proyectos de la empresa, pero Douglas solo dice que trabajan con software y que el resto es confidencial. En ese momento, se dan cuenta de que hay una mujer llamada Jane en otra habitación. Douglas se sorprende al oírla decir que es hija de Hannon, pues su jefe nunca mencionó tener hijos. Además, tiene la sensación de haberla visto antes. Mientras M.C. Vine lleva a Jane a interrogarla, Douglas va al piso 13. Allí, visita a un programador llamado Whitney, que está de luto por Hannon. Whitney habla sobre la simulación en la que estaban trabajando y cuenta que Hannon visitaba constantemente esa versión de Los Ángeles, aunque aún faltaban meses para la primera prueba. Cuando Douglas pregunta si sabía de la existencia de Jane, Whitney responde que no. Entonces Douglas vuelve al vestíbulo y ve a Jane saliendo en taxi. Desconfiado, le pregunta a la recepcionista dónde se hospeda para seguirla. Mientras tanto, M.C. Vine interroga a Whitney sobre la investigación de la empresa. Whitney explica que su realidad virtual está llena de personas simuladas que aprenden solas, sin saber que son programas de computadora, y que la elección de simular Los Ángeles en 1937 fue porque Hannon quería revivir sus días de juventud. En el hotel, Douglas encuentra a Jane y la confronta en la recepción, preguntándole sobre su última conversación con Hannon. Jane explica que vivía en Francia y que, hace unos días, su padre le pidió que fuera a Estados Unidos para ayudarlo a cerrar la empresa. Después de eso, Jane se reúne con el abogado de Hannon para discutir el testamento de su padre, pero descubre que Hannon hizo un cambio de última hora y le dejó la empresa a Douglas. Al mismo tiempo, M.C. Vine le da la misma noticia a Douglas, quien queda tan sorprendido y confundido como Jane. Este cambio ahora convierte a Douglas en sospechoso. Él dice que, el día del asesinato, no habló con Hannon, pero M.C. Vine explica que la tarjeta de llamadas de Hannon fue usada justo antes de que él muriera. En casa, Douglas escucha el resto de los mensajes en el contestador automático y finalmente encuentra a Hannon hablando sobre la carta que escondió en la simulación. Hannon dice que descubrió algo increíble, pero la grabación termina cuando le pregunta a la persona misteriosa cómo lo había encontrado. Douglas corre inmediatamente a la oficina y, después de buscar información de Hannon en la computadora, le pide a Whitney que lo conecte. Al principio, Whitney se niega y explica el peligro de eso, pero Douglas lo convence diciendo que todas las pistas apuntan a él, o mató a Hannon y lo olvidó, o está siendo incriminado. Whitney dice que solo puede darle 1 hora, pero Douglas lo convence de hacer 2, aunque sea arriesgado. Entonces Douglas se acuesta en la cámara de simulación, y después de muchas luces y tiempo de transferencia, aparece en la realidad virtual, asumiendo el cuerpo de un empleado de banca. La sensación es muy extraña y Douglas corre al baño para recomponerse.
Su jefe le dice que tiene un aspecto horrible y le da el día libre. Douglas sale del edificio y queda impresionado con los detalles de la antigua Los Ángeles, que parecen totalmente reales. Whitney había dicho que, cuando Hannon se conectaba a esa realidad, asumía el cuerpo de un dueño de una tienda de antigüedades en Pasadena. Entonces Douglas toma un taxi hasta allí. Pronto llega a la tienda y se sorprende al descubrir que el dueño, Gerson, es idéntico a Hannon. El hombre no lo reconoce, pero encuentra a Douglas familiar. Luego, Douglas va al hotel y pregunta a las bailarinas sobre Hannon hasta que una de ellas le dice que busque a Aston. Douglas se sorprende al ver que Aston tiene el mismo rostro que Whitney, pero no comenta y solo comienza a hacer preguntas. Aston explica que Hannon es un cliente frecuente y que siempre sale con chicas jóvenes, lo que también sorprende a Douglas. Cuando le pregunta sobre la carta, Aston finge que no sabe de qué está hablando. De repente, Douglas comienza a sentirse mal porque su tiempo se está acabando. Entonces, corre al baño mientras su cuerpo entra en convulsión. En un instante, Douglas se despierta en el laboratorio, todavía mareado, mientras en la simulación Aston se da cuenta de que el cuerpo que Douglas usó no sabe dónde está ni cómo llegó allí. En el laboratorio, Whitney ayuda a Douglas a calmarse y lo reprende por haber elegido 2 horas. Pero pronto mejora su humor cuando Douglas le dice lo buena y realista que es la realidad virtual. Desafortunadamente, vuelve a irritarse cuando descubre que Hannon estaba usando la simulación para salir con chicas. La conversación es interrumpida cuando un guardia de seguridad anuncia que alguien está pidiendo hablar con Douglas en la recepción. Douglas baja y encuentra a Tom, quien dice haber visto a Hannon en el bar la otra noche. También le pide que hablen en privado. Entonces Douglas lo lleva al estacionamiento. Después de pedir dinero, Tom comienza a golpear a Douglas, acusándolo de haberse apoderado de Hannon. Douglas se defiende y contraataca, golpeando la cabeza de Tom contra la ventana de un coche. Tom llama loco a Douglas y le dice que es uno de los más buscados de América antes de huir. Algún tiempo después, Douglas llama a Jane y la invita a cenar. Le cuenta sobre el mensaje que Hannon le dejó, pero admite que no puede recordar si vio o habló con Hannon el día de su muerte. Jane aconseja a Douglas que le cuente todo a la policía y que se aleje de la simulación, que podría estar causándole los problemas de memoria. Douglas siente que ya conoció a Jane antes, pero ella se niega a hablar sobre su pasado. Ella le pide que baile con él y finalmente admite que también cree que ya lo conoce. Después de explicar que el déjà vu puede ser una señal de amor a primera vista, Jane y Douglas se besan. Esa noche, la policía va al apartamento de Douglas para arrestarlo como el principal sospechoso en el caso de Hannon. En la comisaría, MC Vine explica que el coche de Douglas fue encontrado en las imágenes de seguridad del bar donde ocurrió el asesinato. La teoría del detective dice que Douglas mató a Hannon para impedir que cerrara la empresa. Tom también dijo a la policía que vio a Douglas saliendo del bar con Hannon. Pero hace unas horas, los policías encontraron a Tom muerto. Douglas pasa la noche en la cárcel, pero a la mañana siguiente Jane paga su fianza, presentando una coartada a su favor. Decidido a descubrir la verdad, Douglas va al laboratorio y entra en la simulación, ajustando el cronómetro a 2 horas de nuevo. Sin embargo, se olvida de pulsar un botón y el tiempo no comienza a contar. La computadora intenta avisarle, pero Douglas ya está dentro de la cámara. Cuando aparece en la realidad virtual, está en medio de una competición de baile. Abandona a su pareja inmediatamente y regresa a la tienda de antigüedades, lanzando una piedra a la ventana para llamar a Gerson. Al principio, Gerson no quiere hablar con él, pero Douglas le explica que puede decirle por qué a veces pierde la noción del tiempo y se despierta sin saber dónde está. Gerson admite que, después de despertarse, ve destellos de la vida de otro hombre y que su esposa huele a otras mujeres en su ropa. También menciona que encontró algo extraño debajo de la cama. Toma un maletín con un traje muy elegante, diciendo que nunca lo compró y no recuerda haberlo usado, pero que aún así le queda perfectamente. Douglas se da cuenta de que Hannon guardaba el traje allí para usarlo siempre que se conectaba. Luego, Douglas lleva a Gerson al hotel, donde los empleados lo llaman Hannon. Cuando entran al salón de fiestas, Gerson se concentra lo más que puede para intentar recordar algún recuerdo de Hannon. Ver a las chicas ayuda y recuerda que Hannon le entregó una carta a un hombre. Cuando Gerson señala al barman Aston, se da cuenta y sale sigilosamente del salón. Douglas lo sigue hasta el vestuario, donde Aston lo sorprende por detrás con un arma. Admite que leyó la carta, lo que le hizo entender que es solo una creación artificial.
Aston siguió las instrucciones en la carta de Annon y condujo hasta Tucson, pasando por todas las barreras que intentaron impedírselo. En Tucson, logró ver el borde del mundo y se dio cuenta de que esa realidad era falsa. Quiere saber por qué Annon y Douglas juegan con las mentes de las personas y le pide a Douglas que le muestre lo que es realmente real. Riendo como un lunático, Aston le dispara a Douglas en el hombro y la pierna. Cuando está a punto de dispararle en la cabeza, Douglas le da un puñetazo y huye. Comienza una persecución mientras Aston sigue disparando al azar y Douglas se pregunta por qué la simulación aún no ha terminado. Aston sigue el rastro de sangre hasta la piscina, donde Douglas lo toma por sorpresa y comienza a golpearlo. Le quita el arma a Aston y se la pone en la boca mientras le pregunta, ¿dónde está la carta? Aston la entrega, pero es una trampa para atraparlo de nuevo. Ambos terminan cayendo al agua y Aston sigue golpeando a Douglas antes de intentar ahogarlo. Cuando Douglas está a punto de dejar de respirar, Whitney lo saca de la simulación. Al ver su rostro, Douglas le da un puñetazo a su amigo antes de darse cuenta de que está de vuelta. Después, Douglas le dice a Whitney que todas las personas en la simulación son tan reales como ellos, con sus propias vidas y sentimientos. Él cree que no deberían jugar con sus mentes y que este proyecto fue un error. Whitney intenta convencerlo de que todo fue programado así, pero Douglas sale furioso. En el hotel, Douglas encuentra a MC Vine esperándolo para avisarle que Jane desapareció. Después de mucha investigación, MC Vine descubrió que Annon nunca tuvo hijos y que no existe ninguna mujer con el nombre de Jane en Estados Unidos o Francia. Preocupado, Douglas encuentra al taxista que recogió a Jane hace unos días y le paga por información. El conductor dice que Jane fue a un barrio cercano. Entonces Douglas va a la zona y comienza a preguntar por ella hasta descubrir que el cuerpo que usa Jane pertenece a una cajera de supermercado. Cuando Douglas entra, la mujer no lo reconoce, pero admite que él le resulta familiar. Con la historia de Aston aún en la cabeza, Douglas sigue la ruta descrita en la carta y pasa por algunas barreras hasta encontrar el borde del mundo. Se sorprende al descubrir una pared de códigos y estructuras de alambre, lo que significa que su realidad en 1999 es tan falsa como la de 1937. Esto también significa que él mismo no es real. Mientras tanto, MC Vine encuentra a la cajera del mercado que se parece a Jane, pero ella no lo reconoce. Cuando MC Vine le pide a su policía que verifique sus registros, descubre que sus amigos notaron que sale todas las noches y duerme todo el día. En ese momento, Jane entra en su cuerpo y ve a MC Vine afuera. Entonces se esconde y llama a Douglas, pidiéndole que se reúnan en la oficina de Annon. Momentos después, Jane le cuenta toda la verdad a Douglas. Existen miles de mundos virtuales, pero este es el único que ha creado una simulación dentro de la simulación. Jane no mató a Annon. Fue enviada después de su muerte para fingir ser su hija y heredar la empresa. Ella debería haber apagado todo, pero Annon engañó a todos, cambiando el testamento. El cuerpo de Douglas apuñaló a Annon, pero eso sucedió mientras él estaba siendo controlado por un usuario de realidad virtual que, por casualidad, es el marido de Jane, David. Jane explica que su marido se volvió adicto a la simulación y acabó corrompiéndose, volviéndose abusivo. Ella cree que, como Douglas y Annon vieron el borde del mundo, esto demuestra que tienen algo de alma y son reales. Desde que comenzó la simulación, Jane ha estado observando a Douglas y se ha enamorado de él. Entonces Jane lo besa y los dos terminan involucrándose. Mientras tanto, Whitney se conecta a la realidad virtual y aparece en el cuerpo de Aston mientras conduce. Whitney necesita esquivar el tráfico rápidamente, pero termina chocando contra algunas cajas y latas. Aún así, mientras se mira en el espejo del coche, la policía lo rodea y le pide la licencia de conducir. Busca en la guantera y encuentra un arma que esconde rápidamente antes de tomar la licencia de Aston. El policía ve la licencia y cree la historia de que el coche derrapó bajo la lluvia, así que lo deja ir. Sin embargo, cuando Whitney está a punto de salir, escucha un ruido proveniente del maletero. El policía le ordena a Whitney que abra y encuentra el cuerpo del empleado de banca atado y sangrando. Intenta arrestar a Whitney, quien retrocede en shock y termina siendo atropellado por otro coche. En ese momento, el cronómetro de la simulación llega a su fin y Whitney se despierta de nuevo en el laboratorio, pero no sabe cómo usar las puertas automáticas y se pone a manipular todo. El guardia de seguridad se da cuenta de este comportamiento extraño en las cámaras y llama a Douglas para avisarle. Tan pronto como Douglas sale al laboratorio, Jane llama a MC Vine. Minutos después,
Douglas llega al edificio de la empresa y encuentra al guardia de seguridad desmayado en el suelo, sin arma. Luego revisa a Whitney, quien se está riendo de la televisión como si fuera algo nuevo. Con pocas palabras, Douglas se da cuenta de que, en realidad, ese es Aston quien regresó porque Whitney fue asesinado por el coche. Douglas entonces le explica a Aston que ese mundo también es falso. Aston aún quiere ver el lugar donde nació. Los dos entran en el ascensor, y en ese momento, el marido de Jane, David, asume el cuerpo de Douglas. Él se queda en silencio por ahora y lleva a Aston a la sala donde están todos los ordenadores que controlan el programa de simulación. Mientras Aston mira a su alrededor, David encuentra el arma del guardia de seguridad y le dispara 2 veces, matándolo. Momentos después, David se reúne con Jane, fingiendo ser Douglas. Al principio, mientras los dos se besan, David revela su verdadera identidad y comienza a golpearla por haberse involucrado con otro hombre, y la arroja a la cama y comienza a estrangularla. Entonces Jane toma el despertador y lo golpea en la cabeza. Ella comienza a correr mientras David abre fuego, corriendo directamente hacia el ascensor. Cuando David intenta sujetar la puerta, ella le golpea la mano hasta que la suelta. Furioso, David comienza a disparar contra las puertas del ascensor, pero las balas no logran atravesarlas. Cuando Jane llega al vestíbulo, descubre que las puertas delanteras están cerradas. Luego, David la alcanza y se prepara para disparar, pero falla y la bala rompe la ventana en su lugar. Resulta que MC Vine llegó porque Jane lo llamó y le disparó a David justo a tiempo. Ella planeó la muerte de su marido en el cuerpo de Douglas todo el tiempo para atrapar su conciencia en este mundo. Ahora MC Vine sabe la verdad y le pide que no envíe a nadie más de su mundo a este. Momentos después, Douglas se despierta en el cuerpo real de David y mira a su alrededor en el nuevo lugar, leyendo en el periódico que el año es 2024. Jane también se despierta y le muestra a Douglas el mundo futurista donde ella vive. También saluda a su padre en la playa, fue su rostro el que usaron para crear a Unknown. Así termina The 13th Floor, película de ciencia ficción y thriller de 1999. Te espero en el próximo vídeo. Quédate con Dios.